Turquía envía otro convoy militar a Siria pese a tregua de Idlib. Turquía ha vuelto a desplegar otro gran convoy militar en la provincia siria de Idlib, pese al alto el fuego acordado con Rusia sobre esta región del conflicto. Según informó el opositor Observatorio Sirio de Derechos Humanos, OSD, una columna militar formada por 35 vehículos blindados del ejército turco ingresó el jueves por la tarde al territorio sirio a través del cruce fronterizo de Kafr Lusin, en el norte de Idlib, y se dirigió directamente hacia las posiciones turcas. El informe, además, detalla que las fuerzas turcas han establecido un nuevo puesto de observación en la aldea de Kafir, una de las claves regiones controladas por los grupos armados y terroristas cerca de la localidad de Yisr al-Shukur, cita en la provincia de Idlib. De acuerdo con el OST, desde cuando entró en vigor la tregua en Idlib el pasado 2 de febrero, Turquía ha enviado más de 5.135 vehículos blindados, camiones, tanques, excavadores, cabinas móviles de protección antibalas y radares militares a las regiones noroccidentales de Siria. El reporte, además, agrega que el número de soldados turcos que fueron desplegados durante el mismo periodo en las provincias sirias de Idlib y Alepo superó las 9.900 personas. El gobierno de Damasco ha denunciado una y otra vez la presencia militar ilegal de Turquía en su país, así como su apoyo financiero, armamentístico y logístico a las agrupaciones terroristas en las zonas septentrionales de Siria. Aunque la operación lanzada por el ejército sirio en Idlib cesó a raíz del alto el fuego alcanzado entre Rusia y Turquía, las bandas terroristas todavía siguen violando el pacto en zonas civiles. El citado acuerdo, sin embargo, supone una victoria para Damasco, ya que consolida los avances del ejército sirio por Idlib, mientras que significa una derrota para Turquía, que no logró frenar el progreso de los sirios ante los milicianos insurgentes, la mayoría extremistas, que operan como fuerzas paramilitares de Ankara en el país levantino. Damasco, que ha denunciado en reiteradas ocasiones la violación de los acuerdos de alto el fuego en Idlib, incluido el anterior pacto de Sochi, 2018, ha advertido que dará una respuesta contundente a toda violación de la tregua en la mencionada provincia por parte de las bandas terroristas. Rusia, dispuesta a ayudar a Egipto a reforzar su capacidad de defensa. El Ministerio de Defensa de Rusia está dispuesto a brindar a Egipto ayuda en el fortalecimiento de su capacidad de defensa, declaró el titular del organismo, Sergei Shoigu. El Ministerio de Defensa ruso está dispuesto a ayudar a Egipto a reforzar sus fuerzas armadas y su capacidad defensiva, dijo Shoigu durante su reunión en El Cairo con el presidente egipcio, Abdel Fattah Sisi. Shoigu agradeció a Sisi por la posibilidad de reunirse y debatir sobre la cooperación militar y técnica entre Rusia y Egipto. También destacó que Egipto sigue siendo un aliado estratégico de Rusia en el continente africano. A su vez, Sisi comentó que confía en la productividad de la próxima reunión plenaria de la Comisión Conjunta Ruso-Egipcia para la Cooperación Técnico-Militar. La comisión se reunirá este 12 de noviembre en El Cairo y será ya la sexta ocasión. Más tarde, el ministro de Defensa de Egipto, Mohamed Zaki, quien participó en la reunión, agradeció a su homólogo ruso por su disposición a ayudar a construir en Egipto centros de mantenimiento para los equipos militares del ejército egipcio. Le agradezco su ayuda, y, el compañero ministro mostró disposición a crear con la ayuda de Rusia centros de mantenimiento técnico del armamento y material bélico del ejército egipcio, dijo Zaki en el plenario de la Comisión Conjunta. Según agregó el ministro egipcio, la ayuda militar rusa es un gran honor para Egipto. Rusia y Turquía empiezan su quinto patrullaje conjunto en el noreste de Siria. Militares rusos y turcos comenzaron la quinta operación de patrullaje conjunto en el noreste de Siria, informó el Ministerio de Defensa ruso. La quinta misión de patrullaje conjunto de la Policía Militar rusa y el Servicio Fronterizo de Turquía arrancó a las 12:10 horas del 12 de noviembre, en una zona fronteriza situada a varios kilómetros al norte de la localidad de Kobane, dice el comunicado. La patrulla conjunta debe recorrer unos 80 kilómetros a lo largo de la frontera entre Siria y Turquía. Los efectivos se desplazan en vehículos blindados, los Tigre de la Policía Militar rusa y los Kirpi del Servicio Fronterizo turco. El desarrollo de la operación es controlado en tiempo real desde el aire por un dron Orlan 10 de la Policía Militar rusa.
Turquía lanzó el 9 de octubre la Operación Fuente de Paz en el noreste de Siria con el argumento de alejar a las milicias kurdas de su frontera. El 22 de octubre los presidentes de Turquía y Rusia acordaron el despliegue de policías militares rusos y soldados sirios en el norte de Siria, pero fuera del área en la que operan las tropas turcas. Además, se estableció que las fuerzas de Rusia y Siria facilitarían el traslado de las facciones kurdas a una distancia de 30 kilómetros y que después comenzaría el patrullaje ruso-turco a 10 kilómetros de la frontera tanto en dirección este como oeste del área de la operación militar turca, aunque excluyendo la ciudad de Kamishli. Erdogan afirma que la OTAN dejó a Ankara sola en la lucha contra el terrorismo. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que la OTAN no apoya a Turquía en la lucha contra el terrorismo. Cuando la OTAN deja que su aliado luche solo contra el terrorismo, eso no tiene explicación alguna, dijo el mandatario en una rueda de prensa previa a su viaje a Estados Unidos, donde permanecerá entre el 12 y el 13 de noviembre. Para el líder turco resulta de una importancia primordial que los países que integran el bloque militar comiencen a apoyar a Ankara. Para nosotros resulta de suma importancia la cumbre de la alianza que se celebrará entre el 3 y el 4 de diciembre en Londres, subrayó Erdogan. Poco antes el líder turco reconoció que tiene la intención de abordar con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el incumplimiento por parte de Washington de sus obligaciones asumidas en el marco del acuerdo turco-estadounidense sobre Siria. Examinaremos la situación en Siria, abordaremos la última fase de la Operación Fuente de Paz, explicaremos que los acuerdos logrados en el marco de la creación de una zona de seguridad no se están implementando, dijo Erdogan. El pasado 17 de octubre, Estados Unidos y Turquía acordaron implementar un alto el fuego de 120 horas en el noreste de Siria para permitir la retirada de las tropas de las Unidades de Protección Popular, IVG, a las que Turquía vincula con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, al que considera terrorista. Tras visitar el país norteamericano, el mandatario turco tiene previsto examinar la situación en Siria con su par ruso, Vladimir Putin. Ahora no podemos decir que los terroristas salieron de la zona de seguridad, ni Estados Unidos ni Rusia lograron identificarlos en el periodo acordado. Debatiremos ese tema en Washington y después tendremos la oportunidad de hablar con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, apuntó Erdogan. Turquía lanzó el 9 de octubre la Operación Fuente de Paz en el noreste de Siria con el argumento de alejar a las milicias kurdas de su frontera. El 22 de octubre, los presidentes de Turquía y Rusia acordaron en Sochi el despliegue de policías militares rusos y soldados sirios en el norte de Siria, pero fuera del área en la que operan las tropas turcas. Además, se estableció que las fuerzas de Rusia y Siria facilitarían el traslado de las facciones kurdas a una distancia de 30 kilómetros y que después comenzaría el patrullaje ruso-turco a 10 kilómetros de la frontera. Turquía seguirá deportando a los miembros extranjeros del grupo terrorista ISIS encarcelados en su territorio, independientemente de si sus países de origen aceptan readmitirlos o no, declaró el presidente turco. ¿Quién se quedó en la frontera? ¿Qué país recibió a sus terroristas y cuál no? Esto no nos preocupa, continuaremos deportándolos, dijo Erdogan. El 11 de noviembre el portavoz del Ministerio del Interior turco, Ismail Katakli, anunció que un extranjero de ISIS oriundo de Estados Unidos, contra el cual habían sido cerrados todos los procedimientos, ya fue expulsado de Turquía a Grecia. Sin embargo, las autoridades griegas rechazaron readmitirlo. Actualmente el terrorista permanece en territorio neutral entre los puntos de control fronterizo de los dos países. La semana pasada, el ministro del Interior turco, Süleyman Soylu, anunció los planes de Turquía de deportar a los de ISIS presos a sus países de origen. El ministro informó que unos 1.200 miembros extranjeros de ISIS, en su mayoría oriundos de países occidentales, permanecen en prisiones turcas. Además, Soylu criticó la nueva política de los países occidentales de negarse a readmitir a sus ciudadanos que lucharon junto al grupo terrorista, así como a revocar la nacionalidad a algunos. Además, Erdogan indicó que Turquía puede cesar las negociaciones para su incorporación a la Unión Europea ante las amenazas del bloque comunitario de aplicar sanciones al país otomano por sus trabajos de perforación cerca de Chipre. Erdogan acusa a Damasco de violar el acuerdo ruso-turco sobre Idlib. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan
acusó al líder sirio Bashar al-Assad de violar el acuerdo ruso-turco sobre la zona de distensión en Idlib. El gobierno de Assad aumentó los ataques en Idlib. Nosotros y Rusia firmamos un acuerdo, pero este se viola por el gobierno de Siria, afirmó Erdogan durante una intervención en Ankara. El mandatario turco dijo que Turquía tiene en su territorio 3,6 millones de refugiados de Siria. No podemos mirar de manera indiferente cómo nuevas olas de refugiados vienen a nuestras fronteras, afirmó Erdogan, al añadir que, si la situación en Idlib no se normaliza, Turquía no se quedará indiferente.